Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al tercer día de las Jornadas Geolibero 2020 y con una primera ponencia sobre mapas en interiores en construcción. Nos la va a dar Antoni Pérez Navarro de la Universitat Oberta de Cataluña. Hola. Antoni, cuando quieras. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Bueno, encantado de estar aquí. Se hace un poco raro, aunque ya nos vamos acostumbrados todos a los webinars y a vernos sin vernos y a hablar sin hablar entre nosotros. Y aunque sea habitual, pues bueno, siempre es algo más complicado. Bien, voy a empezar explicándoos un poco. Yo vengo de la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad 100% online. Aunque en mi trayectoria previa pues trabajé en sistemas de información geográfica que luego trasladé a la universidad y allí llevamos todos estos años pues haciendo trabajos finales de carrera, haciendo asignaturas de sistemas de información geográfica en titulaciones donde no es habitual verlos, como por ejemplo telecomunicación, y hemos hecho bueno, bastantes colaboraciones con Geodesic y con otros actores de los sistemas de información geográfica. Y ya desde el año pasado, pues tenemos la fortuna de haber conseguido esta red CITER que nos ha unido a un montón de personas que hacía mucho tiempo que estábamos haciendo cosas juntos y que teníamos muchas ganas de tener como una sanción oficial a todo aquello que hacíamos. Y hoy, pues os voy a hablar de posicionamiento en interiores. La verdad, en principio la presentación iba a ir solo de mapas en interiores. Entonces, cuando empecé a prepararla, me di cuenta de que para transmitir bien cuáles eran los problemas de los mapas en interiores, era importante hablar en general de posicionamiento en interiores. Entonces, lo que voy a hacer es primero eso, es contaros el por qué es tan importante el posicionamiento y la navegación en interiores, cuál es el problema que tenemos con ello, cómo conseguimos la posición, la localización, que sería donde entraría todo el tema de mapas, es cuando ya unimos lo que es el posicionamiento con la localización. Y finalmente, aunque será muy cortito, hay un elemento que creo que es importante destacar, que es el elemento de la ética en aquello que hacemos en posicionamiento en interiores. Y ya para acá, pues las conclusiones. Pero, aunque el título se centre en mapas, veréis que los mapas ocuparán una parte muy pequeña de la presentación. Perdonad que mire para abajo, pero voy mirando para abajo porque mi imagen aparece abajo, entonces me voy viendo. Pues esto que decía, que los mapas eran una parte muy pequeña de la presentación, pero es que sin todo el contexto se hacía muy difícil transmitir cuáles eran los elementos importantes del posicionamiento de los mapas en interiores. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo que tenemos. ¿Por qué queremos mapas en interiores? Pues, por ejemplo, en la típica situación que vamos a visitar un museo y hasta ahora pues lo que tenemos son las explicaciones, por ejemplo, en este museo que vemos aquí, al lado de los cuadros, tendríamos los típicos cartones para leer que podemos coger en la entrada, lo que actualmente es un problema y no se puede hacer por el tema de la COVID. O tenemos las guías aquellas que nos ponemos al oído y que al final pues vas marcando el número y acaba siendo pesado y molesto. Pues imaginaos que tenéis vuestra aplicación y la aplicación pues sabe, no tenéis que bajaros nada, simplemente como tenéis ahora el navegador con el mapa, pues que bajéis, os pongáis delante de un mapa, hay de un cuadro y ya sabe la aplicación dónde estáis y en delante de qué cuadro estáis. O imaginaos, por ejemplo, la típica situación que llegáis a la universidad o a un sitio donde no sabéis de dónde tenéis que ir, tenéis que hacer la cola para preguntar dónde está el aula o la oficina que buscáis y bueno, perdéis el tiempo de la cola, no se sabe dónde está, etcétera. O, por ejemplo, tenéis que buscar a alguien en una oficina, pues si vais a buscar a alguien en una oficina, bueno, cuando llegamos aquí, en esta que estamos viendo, pues tendrías que molestar a alguien y preguntarle dónde está tal persona. En cambio, si tuviéramos un sistema de ubicación en interiores, pues podríamos ir directamente sin molestar a nadie, suponiendo que no lo conociéramos o lo conociéramos, claro. Y luego una cosa mucho más dramática, ¿no? Imaginad este bombero que entra a rescatar a alguien en un edificio en el cual nunca ha estado anteriormente, tiene que desplazarse dentro del edificio y en una situación de riesgo, cada segundo cuenta. Ostras, imaginaos en esto, ay, aquí no es. Pues bueno, estas situaciones son las que hay que controlar y por eso es importante todo el tema de posicionamiento en interiores. O, por ejemplo, algo más básico, ¿no? El tema de cuando estás yendo en un map, entras a un sitio y pues el usted está aquí, que siempre hacemos con los típicos mapas estos que ponemos en las paredes,
pues que tú abras el móvil y lo que estamos tan acostumbrados a hacer en la calle, que pudiéramos hacerlo dentro de los edificios. ¿Y por qué no? Tener que la misma aplicación que nos guía a través de la calle y que podría ser una aplicación de realidad virtual, nos guiara también a través dentro del edificio. Pues todo esto son los motivos por los cuales el posicionamiento en interiores es importante. En el fondo, lo único que estamos pidiendo, lo único que queremos hacer es lo mismo que hacemos fuera, pues hacerlo dentro de los edificios. Pues vamos a ver por qué podemos navegar de una ciudad a otra o dentro de la o fuera de la ciudad, pero no tenemos sistemas para navegar entre dos despachos. La clave de todo esto está en que en el tema de posicionamiento en exteriores lo hemos resuelto con los Global Navigation Satellite Systems, de los cuales los más conocidos son el GPS, Galileo, GLONASS, Baidu. Pues estos sistemas, que han costado una millonada, han costado mucho dinero, pues lo que han conseguido es universalizar el tema de la posición. Además, son fantásticos, funcionan en todo el mundo, te permiten, salvo los problemas que todos sabemos que tienen, que de hecho ahora veremos uno, pero tú te sacas tu mapa tu aplicación con el mapa, sea OpenStreetMaps, Google Maps, Apple Maps, y eres capaz de ubicarte, sea en Argentina, en España, en Zimbabue, funciona en todos sitios. Eso sí, necesitas un buen mapa. Pero la posición, lo que es las coordenadas, las tendrás estés donde estés. ¿Qué es lo que pasa? Pues que resulta que estos sistemas, el tipo de señal que transmiten no penetra en los interiores. O sea, digamos, si tenemos el problema con los cañones urbanos, imaginaos ya dentro de los edificios. Entonces, ahí, como no funcionan, pues no podemos utilizar lo que hemos utilizado antes, que es los sistemas de posicionamiento global. Y en cuanto a localización, pues imaginaos ahora que sí que entrará. Vosotros tenemos ya el sistema de posicionamiento en es muy dramático. Por ejemplo, vas con el coche y el error es 3-4 metros. Bueno, es un error grande, pero bueno, no es dramático. Pero fijaos, si estás en interiores, si lo único que quieres saber es la sala, dices, bueno, 2 metros, ya sé que estoy en esta sala. Pero si el error que te da es de ¿en qué sala estás? Con lo cual, los requerimientos de los posicionamientos del posicionamiento en interiores pueden llegar a ser muy críticos para operaciones habituales. No estamos pensando en una operación de precisión. Simplemente para lo que decíamos, por ejemplo, antes del cuadro, si el posicionamiento no es muy, muy preciso, pues en vez de un cuadro te estaría explicando otro, el de al lado. Entonces, incluso para aplicaciones habituales, hace falta una cierta precisión. Lo que es importante, como siempre, es saber qué aplicación queremos hacer. Aquí he exagerado el tema, pero si lo único que queremos es saber en qué habitación estamos, no necesitamos tanta precisión, necesitaríamos menos precisión. Pero lo que quería transmitir aquí es cómo de crítico puedes llegar a saber conocer la localización en interiores. Luego, el otro problema que tenemos, que no tenemos disponibles mapas de espacios en interiores. Ahora sí que estamos muy acostumbrados a llegar a un país. Creo que son 2 países en el mundo que no tienen mapas en Google Maps y mucho menos en OpenStreetMaps. Pero tenemos mapas de todos los países del mundo. Al principio, empezó Google a sacar aquellos mapas que hacía a partir del satélite. Luego llegó a los convenios con los servicios cartográficos de los países y entonces pues vamos viendo mapas de mucha calidad allí. OpenStreetMaps, que ha creado esta red de mapas tan precisa y tan rápida de actualizar. En fin, estamos acostumbrados a que llegas, sacas tu móvil y ves un mapa. Pero pero si ya es un edificio, tú sacas tu móvil, no tienes ningún mapa del edificio. En el mejor de los casos tendrás un plano colgado en una pared. Por tanto, suponiendo que hayamos superado el problema del posicionamiento, luego situar aquello en un mapa, pues también va a ser otro problema, porque necesitamos tener el mapa. Por todo ello, ya vemos que no tenemos ni un sistema de posicionamiento en interiores, ni estándar, ni generalizado, y tampoco tenemos disponibles mapas de interiores de la mayoría de edificios. Ahora se han empezado a hacer algunos, como hemos visto muchas veces en prensa. Google, Apple están creando mapas de interiores, pero todavía sigue siendo actuaciones hechas específicamente para un edificio. No tenemos una base de mapas de todos los edificios del mundo. Entonces, vamos a ver ahora, ya he visto todos los problemas que tenemos, vamos a ver las posibles soluciones.
empezaremos con la primera, intentar encontrar la posición, intentar encontrar las coordenadas, que es lo que decíamos antes, ¿no? Podemos navegar de una ciudad a otra, pero no entre despachos. Vamos a ver cómo podemos encontrar la posición. Hay muchos sistemas. Eso ya veis que es, o sea, para posicionamiento en exteriores había un sistema, o el GPS, o GLONASS, o Galileo, o Baidu. No, Baidu no es global, creo, si no recuerdo mal. Creo que solo funciona en... Ahora no lo recuerdo, estoy pensando en voz alta. Bueno, pero es igual, tenemos un sistema. En cambio, si lo que queremos es posicionamiento en interiores, tenemos una lista de sistemas. Sistemas ópticos, con cámaras, sistemas acústicos, radiofrecuencia, en fin, tenemos varios. Pero es más, dices, uy, tenemos 6 sistemas diferentes, pero no, porque resulta que si vamos a los de radiofrecuencia, pues también tenemos muchos sistemas posibles. Tenemos Wi-Fi, Bluetooth, RFID, Zigbee. Bueno, ya veis que es una constelación de sistemas enorme. Entonces, ¿qué es lo importante ahora para lo que quiero transmitir hoy? No voy a explicar todos estos sistemas, ni mucho menos, ¿no? Porque esto sería todo un ciclo de conferencias. Pero lo que sí que me gustaría distinguir, que dividir estos sistemas en 3 grupos. Los sistemas dedicados, es decir, sistemas que se han instalado específicamente para conseguir el posicionamiento en interiores, y su única función es esta. Aquí, perdonadlo antes, en la navegación inercial, fijaos que aquí aparece como sistema dedicado, en 2 diapos vuelvo sobre ello. Hay los sistemas de oportunidad, que se les llama, que son sistemas que están puestos para otra cosa, pero se pueden aprovechar para el posicionamiento en interiores, que sería el caso de la Wi-Fi, de la infraestructura eléctrica, en fin, son una infraestructura, incluso las señales de GNSS, que lo poco que penetran se puede utilizar. Las redes celulares que tenemos para comunicarnos con el móvil se pueden utilizar para un cierto tipo de posicionamiento, es el típico de saber a qué antena te has conectado y entonces sabes más o menos dónde estás. En fin, todos estos sistemas lo que nos nos permite es como aprovecharnos, como canibalizar esas señales para un uso diferente. Canibalizar suena mal, pero no es peyorativo en este caso, pero para entendernos. Y luego están los sistemas sin infraestructura, que serían el campo magnético. El campo magnético está en toda la Tierra. Y lo que pasa con el campo magnético es que debido a campos magnéticos locales, como lo que se produce en el ordenador, las neveras, los aparatos, y a las estructuras metálicas, este campo magnético terrestre se combina con los producidos por aparatos, con las distorsiones que generan los elementos metálicos de los edificios, etcétera. Y eso es lo que nos permite la ubicación. Y luego la navegación inercial, porque la navegación inercial, como esta es que lo voy a explicar un poco más, veremos que puede ser tanto sin infraestructura dedicada como con infraestructura. Y ya explicaré bien, aunque he dicho infraestructura dedicada, no es bien infraestructura. Pero bueno, lo comento en unas diapos. Entonces aquí esta es una gráfica muy famosa en el mundo del posicionamiento en interiores, aunque se ha ido modificando, y esta ya es un poco antigua, permite saber un poco cuándo utilizar cada uno, porque tenemos toda esa constelación de sistemas y lo que vemos aquí es que resulta que según la precisión que quieras y el abasto que quieras, pues lo que te interesa es combinar uno u otro. Por ejemplo, resulta que si utilizas ultra wideband, pues estás diciendo que estás queriendo una precisión muy alta, inferior al metro, pero te estás limitado a lo que serían habitaciones, un edificio, etcétera. Fijaos, el VLAN tiene menos precisión, lo que sería la Wi-Fi, y solo sirve para lo que serían ámbitos urbanos. En fin, de aquí lo que quería transmitir es que no tenemos ningún sistema, no es que haya muchos sistemas y podamos usarlos todos, usar uno u otro, no, es que según lo que queramos hacer nos interesa uno u otro sistema. Ya veis que la solución no es fácil, no hay una solución única. Lo que sí que se puede hacer es combinar varios de estos sistemas. Lo que es difícil es combinar un sistema que sirva tanto para precisión milimétrica, por ejemplo, o muy baja, como sería el acústico, con un sistema que te permita ubicarte más o menos en la ciudad, como serían las redes celulares. ¿Vale? Pero sí que se pueden ir combinando entre ellos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que me gustaría contar de maneras que tenemos de hacer el posicionamiento. Uno que es muy popular es el fingerprinting y este se utiliza sobre todo con lo que es las señales de oportunidad, el campo magnético, etcétera.
Básicamente lo que consiste es que tiene dos fases y en la primera fase tú vas con tu móvil y mides la señal en varios puntos del edificio. Aquí he puesto 10 puntos y mides la señal en cada punto, haces unas medias, unos cálculos, da igual, y lo guardas. Entonces tienes lo que se llama un mapa de señales. Este mapa de señales es como un mapa del edificio, pero en vez de ser el típico mapa que conocemos, pues sería el mapa donde dice, en este punto las señales que tenemos registradas son estas. Luego llega la fase online, que es cuando ya te ubicas, tú vas con tu móvil, mides la señal, comparas la señal que tú estás midiendo con todas las que hay en el mapa. Entonces miras a la que se parece más y querrá decir que estás relativamente cerca de ese punto. Pero esto parte de una de las bases fundamentales de la cartografía, que es que puntos cercanos son parecidos. Eso sería lo que sería el fingerprinting. Las ventajas que tiene es que permite trabajar con cualquier señal que puedas medir con el móvil. Y la otra es que no necesita infraestructura dedicada. Tú llegas y con lo que hay allí, pues lo utilizas para ubicar. Los problemas, que si hay un cambio en infraestructura, el mapa sería afectado. Y hay que decir que generar ese mapa de señales no es un trabajo fácil. Es mucho tiempo y en general cuesta tienes que dedicar horas, tienes que configurarlo bien. No es una cosa que puedas hacer rápidamente. También depende del dispositivo su orientación, ¿no? Resulta que si tú has hecho el mapa si se ha hecho el mapa con un dispositivo y el dispositivo que luego se ubica es muy diferente, tiene los sensores diferentes, lo que va a medir no es exactamente lo mismo. Hay métodos para paliar esto, pero es importante tener en cuenta que los móviles tienen sensores, pero no son sensores de precisión. Hay algunos que sí, hay algunos de gama alta que sí tienen sensores de precisión, pero en realidad, en la mayoría, pues tienes unos sensores que se utilizan para otras cosas, no para el posicionamiento. Entonces, no, no nos da la precisión que nos gustaría y las medidas que nos dan, pues bueno, de un móvil a otro fluctúan. Luego la otra, que según la señal que haya, pues resulta que la ocupación del espacio afecta. Resulta que la señal que recibimos cuando un espacio está lleno de gente no es la misma que la que recibimos cuando el espacio está vacío. Y eso, pues claro, si tú has tomado las señales con el espacio vacío para hacer el mapa y cuando te ubicas está el espacio lleno, lo que estás obteniendo es una medida diferente, con lo cual tu posicionamiento pues fluctúa. La otra, que es muy común, es todo el tema del tiempo de vuelo, ángulo de llegada, es decir, todas estas cosas en lo que haces es mirar cuál es la intensidad de la señal que te llega, pero lo que tú haces es utilizar esa intensidad de señal y otros datos para saber lo que ha tardado en llegar esa señal. Eso te permite saber a qué distancia estás de uno de los elementos emisores. Y después, reconociendo la ubicación de estos elementos, pues puedes tener la ubicación. Aquí lo que pasa es que hay que tener caracterizados todos los dispositivos que has distribuido, saber dónde están, con la señal que emiten, etcétera. Y luego hay que tener en cuenta que estos sistemas se pueden hacer de varias maneras. Una es que los verdes, que serían los puntos de la infraestructura, actúan de receptores y el elemento a posicionar sería el emisor. Esto se puede utilizar en robots o en otro tipo de elementos. Y otro serían los elementos de alrededor actúan de emisores y el elemento a posicionar actúa de receptor. Esto podría ser útil para el móvil, por ejemplo, cuando nos queremos posicionar con el móvil. ¿Cuáles son los pros de estos sistemas? Que suelen ser más precisos y se tiene un control sobre toda la infraestructura. Como es una infraestructura dedicada que uno mismo ha puesto, pues sabe que no vendrán a tocársela. Por ejemplo, en el caso si hacemos el posicionamiento mediante Wi-Fi, si los de sistemas deciden cambiar los routers, pues automáticamente tendremos que volver a hacer el mapeo. En cambio, porque además no nos avisarán, descubriremos que los han cambiado porque nos daremos cuenta de que nuestro sistema no funciona, que no está montado para posicionamiento. En cambio, si montamos nuestros sensores, lo que tendremos es control sobre ellos, con lo cual pues podemos siempre tenemos control sobre ellos. En el caso que hemos visto antes de fingerprinting, se puede usar tanto con infraestructura dedicada como con infraestructura oportunista. Por eso no lo he puesto ni como pro ni como contra.
Y los contras que tiene el tiempo de vuelo, pues primero que todo el tema del multicamino, todos los rebotes con las paredes. También el dispositivo y la orientación que tenga puede afectar y también, según la señal que se utilice, pues todo el tema de la ocupación de la sala que puede afectar a nuestras lecturas. ¿Vale? El siguiente sistema es el inercial. Aquí en el inercial, fijaos, recordad que lo he puesto tanto como en infraestructura dedicada como sin infraestructura. Esto lo he hecho porque, aunque aquí estoy poniendo un dispositivo móvil, en realidad hay veces que para hacer todo el posicionamiento inercial el dispositivo móvil no nos sirve. Necesitamos un aparato específico para llevarlo nosotros. Y eso hace que, desde mi punto de vista, pues a veces haga falta poner algo de infraestructura. Porque para mí una cosa que es importante, si el sistema que vamos a utilizar lo voy a poder utilizar dentro de mi dispositivo móvil, lo cual lo convierte en un sistema apto para la mayoría de usuarios, o bien lo que vamos a necesitar es algún elemento extra que lo que hace es limitar la expansión de ese dispositivo móvil. Entonces, para mí, cuando hago la distinción de infraestructura dedicada e infraestructura no dedicada, es sobre todo cuánto tenemos que intervenir para hacer cuánta infraestructura, cuántos aparatos tenemos que añadir nosotros para poder hacer el posicionamiento en interiores. Algo que me permita hacer el posicionamiento solo con el móvil y con la infraestructura que haya o el campo magnético, lo que sea, fijaos que no tengo que añadir nada. O sea, es todo software. En cambio, si tengo que poner balizas, tengo que poner un dispositivo de posicionamiento, en ese caso ya estoy añadiendo infraestructura, aunque un dispositivo que se lleve encima no es infraestructura desde el punto de vista de la palabra. Entonces, en el caso de la inercia lo que utilizamos son acelerómetros. Un acelerómetro lo que nos mide básicamente es la aceleración con la que se desplaza el dispositivo móvil. Y esto lo que me permite, pues me da la aceleración, me permite medir la gravedad, tener en cuenta la masa, la fuerza, es decir, esto ya lo hace automáticamente el móvil y ya me está dando cuál es la aceleración que yo tengo. Entonces, una vez tengo la aceleración, pues aplicando la cinemática, las ecuaciones de Galileo puras y duras. O sea, si alguien se preguntaba para qué servían esas ecuaciones que habíamos estudiado en el bachillerato, pues en la primaria, pues aquí tenemos un caso de aplicación de alto nivel, que es para posicionamiento en interiores. Y lo que nos permite esto es irnos posicionando pues simplemente con la aceleración. Esto suena muy bien. Y fijaos, ostras, ¿y por qué no lo hacemos todos así? Porque tú llegas con el móvil, cuando entras por la puerta dirías, bueno, este es el cero del edificio y a partir de aquí me voy posicionando. Con la aceleración, pues tú vas mirando cómo te vas moviendo y ya está, te puedes ubicar y problema resuelto. Lo malo es que no es tan fácil. O sea, aunque tengan este pro de que no necesitas nada y es así de fácil, lo cierto es que, primero, necesitas que el móvil tenga acelerómetro y no todos lo tienen. Si no, te hace falta un dispositivo extra o a veces hace falta un dispositivo extra para tener la precisión necesaria. Y luego también la precisión se degrada con el tiempo. Digamos, al ir caminando y al irnos moviendo, vas generando un error que es acumulativo. Ese error va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, son unos sistemas que necesitan de vez en cuando de recalibraje en caliente. Hay mecanismos para hacerlo y hay gente que lo hace, pero eso hace que no sea algo que sea inmediato de trasladar. De todo esto, hay algunas observaciones que me gustaría hacer. La primera es el tema de las coordenadas. O sea, cuando trabajamos con coordenadas geográficas, con el planeta Tierra, tenemos las coordenadas latitud, longitud y altura si hace falta. Y ya está, es así de fácil. Luego podemos hacer todas las conversiones que haga falta, todas las proyecciones que haga falta, etcétera. Pero hay unas unidades, unas coordenadas que son universales para nosotros. En este caso, ¿qué nos pasa cuando hablamos de interiores? Fijaos que me estoy centrando mucho, lo estoy medio haciendo en el dispositivo móvil, porque cuando me metí en temas de posicionamiento en interiores y es algo que sigo llevando en la mente, es hacer sistemas que permitan a los usuarios poder utilizar su dispositivo móvil para moverse por un edificio, para navegar por un edificio. Entonces, pues por eso voy poniendo siempre el dispositivo móvil. Aunque esto en general sería válido para cualquiera. Y es que cada dispositivo tiene su propio sistema de coordenadas. ¿Qué pasa entonces? Pues que luego tenemos el sistema de coordenadas de la Tierra.
que podemos tener la proyección que queramos, pero en general tendremos la altura, la latitud y la longitud. Y entonces, si nosotros queremos saber este posicionamiento de interiores que hemos hecho, lo queremos trasladar a coordenadas geográficas, tenemos que hacer esta conversión del móvil a coordenadas geográficas. Que Android y, bueno, que los móviles te dan en su sistema de programación maneras de hacer esta conversión. Eso suponiendo que sepa medir bien el acelerómetro, cómo lo tienes, cuánto lo has girado, etcétera. Y para ello necesitas un magnetómetro, que no todos los móviles tienen. Y la última cosa es que luego, además, resulta que si quieres ubicarte dentro de un edificio, la latitud y la longitud no son las unidades adecuadas. Dentro de un edificio, pues, son más adecuadas, son unidades en X e Y, que ya centraríamos donde nos fuera bien para hacer una conversión con el mundo de exteriores, pero sería, bueno, pues un tipo de coordenadas que nos sirvan para movernos. De hecho, en un edificio, ni la latitud y la longitud no nos sirven y seguramente tampoco nos sirven la X y la Y. Seguramente para desplazarnos por un edificio, pues en sitios donde trabajan mucho con norte y sur, pues podríamos decir la pared este, la pared oeste, desplazarte hacia el norte, sitios donde, o utilizar cualquier otra referencia que nos permita tener una, por ejemplo, si tiene pasillos largos en el eje puesto como X, pues pasillo y ventanas, no lo sé, estoy dando ejemplos, ¿no? Pero la idea es que tenemos como 3 sistemas de referencia que tenemos que combinar entre sí siempre. Eso de combinar sistemas de referencia y mucho menos en esta sala no es un problema. Pero ya veis que es un problema adicional al problema que teníamos con el posicionamiento en exteriores. Allí tienes una latitud, una longitud y si tienes un mapa ya has terminado. Lo he simplificado mucho, todos sabemos que es mucho más complicado que eso. Pero ya veis que el de interiores, pues estamos todavía en un punto que es muy, muy anterior a llegar a eso. Vamos a seguir. Luego está el tema del map matching, que le llamamos. Imaginaos que estás con tu sistema de posicionamiento en interiores y te dice que estás fuera del edificio. Claro, si realmente estás fuera del edificio, en ese punto normalmente el sistema de posicionamiento en interiores se puede combinar con el GPS y ya sabes que estás fuera del edificio. Entonces, imagínate, tu sistema sabe que estás dentro, pero te da un punto que está fuera. Pues bueno, si te da ese punto, ¿qué es lo que haces? Pues el sistema pues corrige la posición y la mete dentro del edificio. Que es lo que llamamos, es utilizar la información que tienes del mapa para mejorar tu posicionamiento. Fijaos que entonces, en este caso, el mapa entra a formar parte del sistema de posicionamiento. Que esto sabemos que con la navegación en GPS también lo hace. Cuando vas con el coche, aunque el GPS te dé que estás fuera de la carretera, intenta siempre volverte a poner en la carretera. Pero eso es algo que, bueno, que ha sido una forma de mejorar la precisión. Si tiene buena cobertura y todo el sistema no debería pasar. Pero en este caso nos puede pasar con el sistema funcionando bien. Entonces, con lo cual el mapa pues adquiere relevancia. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que hay una constelación de tecnologías para posicionamiento y navegación en interiores, hay muchas diferentes. Y además, otra cosa que es importante es que el mapa participa o puede participar en el posicionamiento. Entonces, visto ya todo como hemos hecho el posicionamiento, vamos a la parte de la organización. Vamos a ver cómo podemos crear mapas de interiores. Para ello, me he basado sobre todo en este artículo que presentamos en el IPIN de 2019. El IPIN es la conferencia más importante de posicionamiento y navegación en interiores y que, como os diré al final, pues el año que viene la organizamos en Barcelona, bueno, en Barcelona o en la red, según lo que diga COVID. Pero bueno, esto es un trabajo que hicimos el año pasado, donde comparábamos varios sistemas de posicionamiento en interiores y presentamos en el contexto del subcomité de estandarización de mapas. Y bueno, como es un trabajo que hicimos y que liga con lo que estábamos haciendo hoy, pues me he basado sobre todo en ese, pero adaptándolo un poco a lo que quería transmitir en esta sesión que la he querido, como veis, la he querido llevar más desde el punto de vista de que sea una sesión introductoria a todo lo que es el posicionamiento en interiores. Entonces, lo primero son los requerimientos que debe tener un mapa de interiores. La primera cosa es que tienen que estar los límites del espacio interior, cuando termina. Y tenemos que poder representar pues, los pisos, las paredes, las puertas, ventanas, muebles. Bueno, eso ya no está tan claro. ¿Hay que representar los muebles? No lo sé. Dependerá de la aplicación. Ha de permitir planificar una ruta. Es decir, al fin y al cabo, con el usted está aquí no me sirve, ya está bien, pero si además de usted está aquí me dice cómo tengo que llegar hasta allí, pues mucho mejor.
Importante poder conectar indoor y outdoor. Ya sé que todavía estamos en la fase de tener indoor y ya está, pero lo importante es que para, como usuarios, que sea fluido el desplazamiento de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Que eso ya hay algunas aplicaciones que lo hacen, como el proceso del proyecto iLocate, que fue un proyecto europeo que terminó creo que hace 3 años, serán capaces de hacer esta ubicación. Y luego la asimetría en las distancias. Por ejemplo, no es lo mismo subir que bajar. Lo que nos cuesta es diferente. O a lo mejor para subir nos interesa coger las escaleras mecánicas o el ascensor y para bajar, pues podemos bajar por las escaleras porque cuesta menos. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Como hemos visto, pues no hay estándares de mapas interiores y además no tenemos mapas de interiores. Es cierto que hay muchos formatos. Aquí he puesto bastantes de los que hay. Es importante destacar pues, todo lo que está haciendo OGC con todo el tema de mapas de interior. Hay muchos sistemas propietarios. Google, Apple, Here, que de hecho se quedó con Micelo, pues tienen sus sistemas. Bueno, en fin, aquí tenéis una lista. Y todos ellos hacen sus sistemas, pero cada uno, fijaos, cada uno tiene su sistema propietario y además, para tener el mapa de un edificio, pues tienen que venir ellos y hacerte su mapa con su sistema. Esto me recuerda un poco a lo que eran los sistemas de información geográfica a finales de los 2000, donde de la década de los 90, donde había muchos sistemas diferentes de hacer mapas y básicamente cuando tú contratabas un sistema de información geográfica, te casabas con aquel formato de mapas, que sí que podías hacer exportaciones a WWG, DXF y todo eso, pero en realidad no podías sacar ahí toda la potencia de tu SIG sin trabajar con el formato de aquel SIG. Pues ahora estamos un poco en esa misma fase. Yo aquí me voy a centrar sobre todo solo en Indoor OpenStreetMap. Como veréis, seguramente de todas las opciones que hay, es la menos buena. Además, por muchos otros motivos. Pero a mí es seguramente de las que más me gustan, porque es muy sencilla. Y entonces, para hacer para hacer una charla introductoria a Indoor y a mapas de Indoor, me parece muy práctico, porque creo que ayuda mucho a ver cómo hay que hacerlo y cómo, bueno, los problemas que encontramos, lo que hay que marcar, etcétera. ¿Vale? Entonces os hablaré un poco de Indoor OpenStreetMaps. Todo este pequeño estudio lo hice en colaboración con el doctor Joaquín Torres Sospedra de la Universidad Jaume I de Castellón y en general, pues bueno, él es de hecho el presidente del comité de estandarización de mapas. Entonces, bueno, OpenStreetMap lo conocéis todos, creo, que es el sistema este que se creó haciendo, además es divertido, yo vi una charla en las jornadas de SIG Libre de Gerona, donde los creadores contaban cómo se les había ocurrido la idea y vinieron a explicar cómo lo hicieron, cómo tomaron el coche, cómo tomaron las rutas GPS y luego enseñaron lo que habían subido y cómo lo vieron. En fin, fue toda una experiencia, de verlo aquello por primera vez y nos reímos mucho porque además eran muy buenos dando charlas. Y bueno, en DSCAL, pues, y a partir de ahí, pues ya salió todo el movimiento y ya todos conocemos Indoor OpenStreetMaps, las Mapping Party y todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿cómo se crean los mapas? Pues bueno, en general lo hacemos con las rutas, como hemos visto, pero también podemos hacer con con otros mapas, podemos utilizar ortofotos para acabar de mejorar y bueno, las rutas son las famosas Mapping Party que hacemos todos, lo que hemos hecho todos, que bueno, son muy divertidas y que bueno, aprendes muchísimo de los problemas que tiene hacer un buen mapa. Entonces, luego una vez tienes esto, pues tú etiquetas el mapa. Entonces, a cada elemento, pues le vas poniendo una etiqueta y es así de simple, ¿eh? Esto es esta etiqueta y lo vas marcando. Entonces, te permite de una forma muy sencilla, muy fácil de entender los elementos que vas marcando en el mapa. Que eso es algo que también es importante. Es un sistema que es muy amigo a la hora de comprenderlo, que no es un sistema de códigos como pudiera ser un DXF. Bueno, DXF al final puedes llegarlo a entender, pero si la primera que lo lees cuesta. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a Indoor? Bueno, ¿qué utilizamos? Pues aquí en este caso pues se utilizan planos arquitectónicos, planos, ortofotos, no podemos porque las ortofotos no son de Indoor. Los GPS, como hemos visto, no funciona. Entonces, pues utilizamos lo que podemos. De hecho, hay herramientas para, como veremos.
¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, pues partimos muchas veces de PDFs, muchos planos de edificios, sobre todo cuando están pensados de cara al usuario, al final están en PDF, o sea, los típicos edificios, centros comerciales, que tienen el plano aquel donde nos permite saber dónde están las tiendas, pues eso nos permite, es algo que podemos ver y que normalmente nos lo pasan en un PDF o en una imagen. Y normalmente cuando te lo pasan, pues tienes que georreferenciarlo y entonces ahí sí que utilizas la ortofoto porque lo que haces es colocar tu plano del edificio en PDF o en imagen encima de la ortofoto y así la superpones y eso te permite colocarlo bien. Y en muchos casos, pues producir tiles que te permitan tanto dentro del edificio como plantas diferentes. Pero claro, en una misma georreferencia, pues tienes con muchas capas, pero capas literales. Pues el piso 1, el piso 2, el piso 3. Y así es como vas subiendo. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño etiquetado. Aquí tenemos un edificio y, bueno, pues lo primero que hacemos es marcar el edificio. Ponemos cuántos pisos tiene, el mínimo, el máximo y los niveles no existentes. Esto es, por ejemplo, hay países donde el 13 no existe el piso 13, otros donde no existe el piso 7. En fin, cada cultura tiene sus manías con los números y hay que tenerlo en cuenta porque puede que, es como por ejemplo en Estados Unidos, respecto a España, todos los edificios son 2 pisos menores de lo que parecen, porque empiezan a contar en el 1 y no en el 0, y además no tienen la planta 13, pero aún así son muy altos. Entonces, pues vamos poniendo estos niveles, luego pues marcamos los puntos de interés que pueda tener el edificio, esto es el parking, esto es, bueno, los diversos puntos. Y luego, cuando ya hemos marcado el edificio en sí, nos vamos a centrar, vamos a entrar adentro de lo que sería cada planta y vamos a marcar lo que es cada planta. Aquí tenéis varios elementos y entonces, pues podéis ver las paredes de interiores, esto es un área de interior, esto es lo que sería un pasillo, te permiten las paredes, etcétera. Entonces, bueno, tú vas marcando lo que hay, lo que está haciendo en el espacio interior y dónde están ubicadas las cosas. Y fijaos que vamos poniendo áreas, ponemos los pasillos, que también está marcado como un área. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que pasa que, por ejemplo, hay cosas que no están claras. Hay que definir la puerta. ¿Qué es una puerta? Pues una puerta es algo que conecta pasillos con habitaciones y con otras habitaciones. Es decir, una puerta sería un elemento que necesitaría topología. Pero como veremos, bueno, como verá la lista ahora, OpenStreetMap, OpenStreetMap no tiene topología todavía. Pero entonces habría que incluir esa topología. Y luego, vale, pues ya tenemos una planta hecha. Y una vez tenemos una planta, si es un edificio de 100 plantas, pues bueno, lo que es la estructura del edificio, donde están las escaleras, los baños, y si la distribución es la misma, pues repetimos aquello 100 veces. Y ya tenemos 100 plantas hechas. Luego hay que decidir, bueno, cosas que están por decidir, cómo representamos las escaleras y las escaleras mecánicas. Eso tampoco aquí en OpenStreetMaps no estaba definido. Por eso me iba muy bien en OpenStreetMaps para contar un poco cuáles son las miserias de la definición de un mapa en interiores. Entonces, una vez lo tienes, luego también están lo de los ascensores, el tiempo de espera, cuando llegas a un ascensor, cómo te comunica entre plantas, etcétera. La ventaja de OpenStreetMaps, pues que bueno, que ya tenemos varias herramientas que se benefician de lo que se había hecho con OpenStreetMaps. Y entonces, pues sería cuestión de ampliar estas herramientas hasta tener todo lo que Indoor necesita. Tenemos OpenLevel App, Vespucci, Osiris. He puesto las referencias aquí, aunque algunas, bueno, la parte de Indoor la tiene un poco abandonada. Y aquí os pongo un ejemplo, o sea, que parece que esté muy, bueno, que no esté acabado, pero por ejemplo en Alemania varias estaciones de metro y de tren pues están mapeadas con OpenStreetMaps. Y entonces, bueno, se pueden visitar la página web esta. ¿Y cuáles son los pros? Pues que el modelo de datos es muy simple y eso, o sea, la simplicidad creo que vale la pena, que es un elemento a tener en cuenta siempre. Ya hay varias implementaciones de OpenStreetMaps, hay herramientas disponibles, es open source, o sea, digamos, es sencillo y barato. Parecería que lo tiene todo. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que está incompleto, que cosas que no están definidas. El modelo de la topología está pendiente, no hay modelo de routing y el proyecto actualmente no estaba muy vivo. De hecho,
lo que se está tendiendo más que nada ahora, lo que está más vivo es el IndoGML, que ahí sí que está habiendo se está trabajando muy activamente y se están definiendo las cosas muy al detalle para utilizarlo a un nivel mucho más avanzado. Pero a mí la verdad es que me da pena que se pierda Indoor OpenStreetMap porque creo que se ha hecho un trabajo muy bueno en hacer algo muy simple y que puede ser muy fácil y muy rápido hacer un mapa relativamente útil con pocos recursos, que no requiera de un gran despliegue. Entonces aquí os he dejado esto también, porque como no quería entrar en todos los sistemas que había, esta comparativa que hay entre varios sistemas de posicionamiento en interiores. Entonces, ya veis que, por ejemplo, la Indoor OpenStreetMaps pues tiene un poder expresivo bastante bajo, pero es muy simple comparado con los otros que pueden llegar a decir muchos detalles, pero tienen un sistema complicado. Sin embargo, precisamente por su simplicidad, es un sistema muy simple. ¿Vale? Y bueno, y aquí os he dejado algunos enlaces y algunas referencias. Este primero que os he puesto sería el artículo en el que he basado esta parte. Y luego, aunque está repetido, como libros introductorios al posicionamiento en interiores, tenemos por un lado el libro blanco sobre espacios inteligentes, que si alguien lo quiere, pues que me contacte y se lo puedo pasar. Y luego está un libro que hicimos de introducción al posicionamiento en interiores, que es, si quieres aprender lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, a mí me parece que es un libro que está muy bien. Aquí yo actúo de editor, o sea, los artículos, sí que participé en uno, pero la mayoría de capítulos están escritos no todos están escritos por científicos de primera línea y está pensado para, digamos, si, ostras, yo tengo que entrar en posicionamiento en interiores y quiero saber qué hacer, pues es para lo que está pensado este libro. Y ya lo hemos utilizado alguna vez en esa línea y la verdad es que muy bien. Y si queréis, y para tener una idea de cómo está el sistema de posicionamiento en interiores a nivel de las empresas que los utilizan, cómo utilizarlos, proyectos, etcétera, estaría el libro blanco. El libro blanco está centrado sobre todo en España, a nivel de empresas, aunque hay algunas también que son de fuera, pero toda la parte de cómo hacer el posicionamiento, los sistemas que hay, los retos que hay, proyectos, aplicaciones, etcétera, son perfectamente generalizables. Y ya os digo, si me lo pedís, os lo puedo pasar. Y bueno, hay un tema que he dicho que quería comentar al principio, tranquilos, quedan 3 diapos, pero esto sí que creo dedicar un capítulo para que su importancia no quede diluida en el resto de la presentación, que son los aspectos éticos. Y no hay que olvidar que los espacios interiores pueden ser públicos, pero también pueden ser privados. Y, por ejemplo, imaginad un edificio que la planta 1 y 2 esté dedicada a un servicio público y el resto de plantas estén dedicados a servicios privados. Entonces, por ejemplo, esto pasa en los juzgados de Sabadell, que están en una torre muy alta y las plantas bajas son los juzgados y luego están el resto son empresas. Claro, si una empresa publica su mapa en interiores, automáticamente está diciendo dónde están los baños, las escaleras de los juzgados que hay abajo. Entonces, al publicar una información que sería propia, estás publicando información de todo lo demás. Estás publicando información sobre empresas o organizaciones que no son la tuya, o incluso una misma organización. Hay organizaciones, sobre todo los que trabajan en cierto tipo de proyectos secretos, que bueno, que hay plantas a los que no se puede acceder por temas de seguridad y secretismo. Pues si se publicara el plano de la planta de debajo, automáticamente quedaría publicado ciertos puntos de la planta de la arriba, que es la planta que queremos mantener en secreto. O sea, no olvidemos eso, que los espacios en interiores pueden afectar a lo que sería considerado privacidad de los usuarios o de los propietarios, con lo cual, simplemente, pues que cuando creemos un mapa de interiores tenemos que tener claro qué es lo que estamos desvelando y, por ejemplo, pues a veces no podremos hacer el mapa de interiores de una empresa o publicarlo, porque de esa manera igual estamos publicando el mapa de otras empresas o igual teníamos que conseguir el acuerdo de todas. Todo esto es muy nuevo y, por tanto, tampoco hay una legislación clara en este tema. ¿Vale? Pero sería
Bueno, sería, por ejemplo, la famosa nube que hay en ciertas instalaciones en las ortofotos, que seguro que alguno de vosotros habrá visto y que estará riendo ahora. Porque pensaba todo el mundo, ostras, todo el cielo azul y ahí hay una nube, pues ya sabemos lo que hay ahí. ¿Vale? Y bueno, y como conclusiones, pues básicamente lo que ya hemos venido diciendo, que no hay un estándar para posicionamiento en interiores, ni para la creación de mapas, no hay disponibles mapas de interiores así globalmente. No sabemos si el mapa de interior debe contener o no los elementos de posicionamiento. Por ejemplo, aquello que decíamos, si ponemos las balizas, esas balizas tienen que figurar dentro del mapa de interiores cuando creamos el mapa, o es algo que tenemos que añadir nosotros luego en el sistema de posicionamiento. No hay sistemas estándar de descubrimiento de mapas. Esto que llegas, que cuando pasa con el GPS, cuando llegamos, abrimos el móvil y nos descarga automáticamente el mapa de la zona donde estamos, cuando llegamos a un edificio, aunque en ese edificio se haya creado el mapa en interiores, cuando entremos no se va a descargar. Tenemos que tener una aplicación específica que sepa descargar ese mapa. Tampoco está muy claro qué deberíamos poner y no y cómo preservar la privacidad y seguridad. Es decir, que está un mundo de posibilidades por delante, está todo por hacer. He exagerado un poco, pero es que me venía muy bien para decir que está todo por hacer. Y como os decía al principio, el año que viene, si Dios quiere, en Barcelona, entre el 4 y el 7 de octubre de 2021, pues organizaremos el IPIN, que el IPIN la verdad es que es un evento muy interesante en el cual, bueno, son los típicos que las presentaciones la gente apaga el portátil para escucharlas. En el sentido esto es un comentario que me hizo mucha gracia porque lo hizo una vez uno en las jornadas de SIG Libre, que venía, dice, esto no es mi tema y me venía a acompañar. Y cuando empezó la primera charla, cerró el portátil y dijo, ostras, esto sí que es interesante. Y estuvo toda la jornada escuchando todas las charlas. O sea, que es un buen indicador. La gracia del IPIN es que incluye varias competiciones de posicionamiento en interiores, en las cuales varios equipos pues intentan ver quién es capaz de posicionar mejor, de conseguir el mejor posicionamiento, el más preciso. Hay competiciones que se hacen in situ el mismo día, otras que se hacen offline, en las cuales se suben datos medidos anteriormente, o sea, mapas de señales creados anteriormente y los equipos pueden competir a ver quién ubica mejor con aquellos datos. Y bueno, es un evento que la verdad es que espero y confío que el COVID permita que pueda ser presencial porque este año nos lo hemos perdido y tenemos todos muchas ganas de ver todo lo que ha pasado este año en el posicionamiento en interiores. Y esto es todo. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí, por haberme escuchado. Y creo que ahora, pues bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario, Mario, como moderador, pues... Gracias, sí, Anthony. Sí que hay algunas preguntas. Nos hemos quedado justillo de tiempo, pero bueno, sí que da tiempo a unos 5 minutos para resolver. Una, ¿es necesario tener un mapa de interiores en todas las edificaciones o dependerá del cliente o de la necesidad? Por ejemplo, algún banco o casa presidencial de un líder de nación. Bueno, ¿Cuál es tu opinión? ¿O los mapas de interiores son solo para sitios turísticos yo y creo que lugares los públicos de mapas atención al cliente? serán para sitios públicos de atención al cliente. Lo que sí que hace falta es que tengamos un estándar para todo el mundo. Porque, digamos, que sea cuando entres tú a un edificio que tenga mapa de interiores creado, el sistema de navegación, pues tú hablas tu aplicación de navegación y automáticamente ya sepa que hay ahí un mapa y que sepa guiar. Porque ahora lo que nos pasa es que si vamos a un aeropuerto que tiene un sistema, tienes que bajarte una app y utilizar esa app en ese aeropuerto. Si vamos a otro aeropuerto, tienes que bajarte otra app y utilizar esa app en ese otro aeropuerto. Y eso es lo que dificulta. Sitios que sean privados o que no sean de acceso público, pues es complicado que se pueda justificar tener mapas de interiores públicos en esos lugares. A raíz de eso, bueno, lo que habías comentado ahora también, si hay algo en OGC que esté trabajando en creación de esos estándares necesarios. Están haciendo el tema del Indoor GML y, por ejemplo, Picun, que es de la Universidad de Seúl, que es una de las personas que colaboran en el artículo este que he citado, es la persona que es muy activo en este tema y una de las personas que está liderándolo. Y una última pregunta, ¿qué tan usual que las personas realicen este tipo de mapas? Bueno, la verdad es que ahora se está empezando a despertar un poco el mercado, pero no es... estos mapas
en la comunidad científica se utilizan mucho. Hay algunas empresas que los están empezando a distribuir y se están haciendo muy usuales en sitios donde hay que mover grandes cantidades de personas de una forma eficiente, sobre todo en aeropuertos. Aunque hay bolsas de negocio que nos están explotando actualmente. Sobre todo temas de... Tienen muchos problemas de posicionamiento en interiores en sitios reducidos con mucha gente. O sea, típico congreso con mucha gente dentro en un espacio reducido, típico hotel, ahí tienen muchos problemas, porque cuando tú creas el sistema no, no hay gente y luego lo utilizas. Por ejemplo, en Feria de Barcelona, para el Mobile World Congress, tienen un sistema de posicionamiento en interiores que la verdad es que les funciona muy bien. Pero la persona que lo lleva, pues es cada año para el mobile, que tiene que pasearse por todo el sitio un par de días antes para recalcular todo el sistema. Y luego, pues, así que es verdad que cuando estás allí, funciona muy bien. Pero es algo que todavía se utiliza de forma exagerada. Gracias. Y hay una última pregunta, pero también ahora tenemos la siguiente ponencia. ¿Existen algunos vídeos tutoriales para principiantes de cómo elaborar y crear un mapa de interiores? ¿Es necesario tener conocimientos de informática o SIG? Bueno, la verdad es que nosotros precisamente tenemos un tutorial que hemos hecho varias veces, pero no tenemos ningún vídeo hecho, que sería una buena idea. Y es un tutorial que, por ejemplo, leyéndose el libro este que comentaba de Introducción a los TIC explica, uno de los capítulos que dedicamos es cómo hacer un mapa de interiores, el tema del mapa y cómo crearlo, sobre todo para hacer el mapa de señales. Y esto hay un tutorial que hemos hecho ya varias veces en varios e-themes, precisamente de cómo crear el mapa de señales. Lo que es hacer el mapa de interiores, y en el proyecto Isle of Edge hice un taller en el Fort4G de cómo el año 2015, y fue un taller de como una mapping party de creación de mapas de interiores. Y tenían una herramienta que la estaban acabando de pulir, que no sé cómo ha terminado, porque las noticias que tenemos es que no llegaron a terminar del todo para poderla publicar. Pero que es una herramienta que funcionaba bien. Entonces, como la típica mapping party, que vas marcando los espacios y todo lo he ido guardando en la historia. Muchas gracias, Antoni, por la presentación, muy curiosa, un caso distinto, no estamos acostumbrados a ver de mapeo. Y gracias también a todos los asistentes. Comentar que si, como el vídeo estará disponible después en la página web del evento, si hay alguna pregunta, pues podéis preguntar directamente a Antoni, si lo vais a ver a posteriori en YouTube. Podéis preguntarle directamente o, si no, también a través de la cuenta de las jornadas, podéis también contactar con nosotros y podemos remitiros la información le remitimos la información a Antoni. Muchas gracias a todos entonces y nos vemos en 3 minutos con la siguiente ponencia. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.